Buenas noches, Manuel. Don Rodolfo, pues nos acompaña hoy el consejero electoral, Jesús Arturo Baltasar Trujano. Muchas Jesús, ¿cómo gracias, estás? maestro. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Y pues tenemos elecciones extraordinarias el domingo. Así es, el próximo domingo en Chignahuapan, en Venustiano Carranza, en Ayotosco de Guerrero y en Xutetelco, se vuelven a repetir las elecciones. Tuvimos en la jornada de junio del 2024. En 3 municipios, por hechos de violencia, no se pudieron concretar las entregas de las constancias de mayoría a una candidata o a un candidato ganador, a una playera ganadora. En uno de ellos sí fueron causas de nulidad, que maneja la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, y entonces nos vamos a 4 elecciones extraordinarias ya para el próximo domingo. En Chignahuapan, ¿qué pasó? En Chignahuapan y en B. Carranza, nuestros paquetes electorales no llegan con la debida cadena de custodia al Consejo Municipal. En Chignahuapan, por hechos de violencia, están los paquetes en la casilla, se llenan las actas de escrutinio y cómputo. En algunas el CAI puede tomar la foto y eso se sube al PREP y eso ya se salva, por así decirlo, esa casilla. Pero en otras no se puede tomar la foto por la propia violencia y el paquete se queda abandonado. Entonces es entregado al Consejo Municipal ya fuera del plazo establecido por personas ajenas. O sea, sí llegó el paquete, pero no llegó por quien debería llegar. No llegó al otro día, entonces se rompe la cadena de custodia. En B. Carranza, definitivamente las consejeras del Consejo Municipal huyen del consejo porque les avisan que hay violencia, que van hacia el Consejo Municipal y los paquetes nunca entran a la bodega del Consejo Municipal. Son recogidas por personal del INE, de la Junta Distrital del INE, de Huauchinango, se llevan a la bodega distrital del INE, llegan a nuestro Consejo Distrital y de ahí llegan al Consejo General. Pero muchos paquetes pues no contenían no venían debidamente sellados. Por el número, aunque tratamos de recomponer la elección en varios de ellos, pues no nos dan los números, se va a una decisión judicial donde pues el Tribunal Electoral de Puebla dicta una sentencia, Sala Regional dicta otra y al final Sala Superior determina que se va. Se hicieron cardíacas esas dos elecciones, sí, ¿no? fueron muy cardíacas. O sea, el instituto falla en un sentido, la Sala Superior en otro, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, exactamente. Se va fallando en un sentido, en otro era como un partido de fútbol. Cambiaron varias veces las condiciones, pero lo más importante es que pues al final Sala Superior determina que se van a extraordinaria esas dos, ya en el último momento, antes de que tomaran posesión las autoridades municipales. Bueno, incluso tomó posesión el de Venustiano Carranza, tomó posesión antes de que llegara la resolución de la Sala Superior. La resolución de Sala Superior. Él tomó posesión. Así es, pero bueno, Sala Superior pues nuestra máxima instancia es como la Suprema Corte de Justicia en materia electoral y determina esta situación. En Xutetelco se da que los paquetes sí llegan al Consejo Municipal, pero lleva un grupo de personas afuera del consejo y hacen que los consejeros municipales saquen esos paquetes y les prendan fuego. Algunos los pudimos rescatar por medio de las fotos del PREP, pero pues otros no se pudieron rescatar. ¿Y qué pasó? Pues lo que pasa es que el tribunal determina pues que en ciertas casillas no era posible recomponer la votación y por el número de paquetes se va a nulidad. Y en Ayotosco pues fue algo más, se infringieron algunas normas de materia electoral, de que no se quitaron propaganda acerca de las casillas. Había un representante de casilla que era también funcionario del ayuntamiento. Entonces, al anular cierto número de casillas, por ser tan pequeño Ayotosco, se cae en que más del 20% de la votación no fue recibida o fue anulada y se tiene que ir a nulidad total. ¿El PRD por qué no pudo participar en la elección? El PRD tenía la oportunidad de participar, pero dentro de los estatutos internos del PRD se establece que la persona idónea y facultada por el reglamento interno del PRD para decir, esta es mi postulación, yo partido postulo a Perenganita y a Perenganito, era el presidente del comité directivo estatal. Carlos Martínez Amador. Así es. Bueno, pero Carlos Martínez Amador es funcionario de la Secretaría del Bienestar, no incurre en ningún delito, siendo
Porque pues, entiendo que sí, sigue siendo el presidente del PRD Sigue siendo... y es al mismo tiempo funcionario público. ¿A poco eso se puede? No está prohibido, no es un delito, no sería un delito como tal. Lo que sí es que es reglamento interno del partido. Pero lo que nosotros tenemos que analizar en ese momento es si la persona que estaba postulando era la facultada, es vida interna del partido. Y pues la persona que postuló no tenía la facultad de postular. Eso Yo sí. no creo que se pueda, digamos, que el dirigente de un partido político esté en una secretaría como la del bienestar. Pero Esto es vida eso interna. era en el pasado. Bueno, ya con la 4T todo se Los puede. liberales. Vas a misa, a la 4T, cumples tu penitencia, te absuelven y ya. Eres blanco, limpio, puro, casto, incluso casto. A ver, yo tengo, pues no sé, yo ni sé quiénes eran los candidatos ni de Xutetelco, ni de Chilapapa, ni de Venustiano Carranza. Conozco gente, conozco grupos de hace muchos años, caciques, familias poderosísimas que tienen que ver con la tala de árboles. Los Rivera. Algunos clandestinos, otros públicos, algunos legales, otros ilegales, pero son muchos intereses de muchos años. Y estas personas han sido las que han gobernado o co-gobernado con el partido político que se acerca a ellos. Quizá alguno de ellos milite en algún partido, pero si le conviene se pone otra cachucha. O chaleco, ¿no? Antes se decía cachucha, ahora es chaleco. ¿Se sabe quién impidió los resultados transparentes en la primera elección? ¿Fueron los perdedores? ¿Fueron los ganadores? ¿O el pueblo se levantó porque vio que las cosas estaban mal? ¿Y hasta dónde en este momento se garantiza que la elección vaya a ser correcta, limpia y que los resultados sean respetados? ¿Son los mismos candidatos? ¿Cambiaron candidatos? ¿Son los mismos partidos políticos? Solamente cambiaron una planilla en un municipio, pero en la gran mayoría son las mismas planillas y los mismos candidatos. O sea, los mismos intereses. Al final no hubo una investigación de parte de Fiscalía que determinara quiénes habían sido. Ustedes nomás organizan el día de las elecciones. Exactamente, los probables responsables. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante. Cuando hay elecciones generales, se juega la presidencia de la República, senaduría, diputaciones federales, gobernatura, ayuntamientos y diputados locales. Son 217 municipios, es la zona metropolitana de Puebla. Hay que recordar que en 2018 yo no estaba en el OPLE, pero sí estaba en el Instituto Nacional del Estado. Sufrimos una violencia generalizada en la zona metropolitana de Puebla. Una elección muy violenta, una elección como la que no ha habido, donde a mí me consta de primera mano que el consejero presidente del INE estaba solicitando que nos apoyaran, ya no al OPLE, al INE, con nuestros funcionarios de mesa directiva de casilla. Y ese día, esa jornada, en 2018, ese apoyo no llegó. 2024, muy diferente. Sí se nos reparten varias situaciones de seguridad. Sí la fuerza pública sí entró, pero hay que tener muy claro que no es lo mismo desplegar a los agentes de seguridad del Estado, el Estado federal y el Estado en entidad federativa local, con todos los municipios, a desplegarlo en 4. Entonces yo considero, por lo que yo vi del despliegue, porque me ha tocado vivir el despliegue en todos los procesos que he estado, el despliegue que hay ahorita de fuerza pública es evidente. Tan solo las boletas electorales nos acompañaron en el resguardo la Secretaría de Marina. La Armada de México estuvo presente con un dispositivo de seguridad muy imponente, muy vistoso, y creo que eso ayuda en mucha manera a disuadir cualquier violencia que pudiera resultar. O sea, sí se garantiza que haya... Yo considero a mi pulso que la ciudadanía, uno, quiere que haya elecciones y quiere que ya haya autoridades por lo que significa una presidenta o un presidente municipal en las gestiones de un ayuntamiento, de esos ayuntamientos que están alejados de la zona metropolitana. Son 5 meses. Y 2, pues sí, es evidente que hay mayor presencia policíaca en los municipios sin que esto de alguna forma haya disminuido la participación que pudiera haber. Un candidato que no va a participar y que sí participó en la elección ordinaria es Juan Lira Maldonado. Sí, él fue candidato de Fuerza por México en esta elección que se suspendió en Chignahuapan. Algunos dicen que ganó. Ahora quería participar, al final dijeron que tenía algunos problemas legales, un orden de aprehensión, y él, digamos, impulsa ahora otra planilla por MC, por Movimiento Ciudadano. Finalmente, la candidata que se registró,
de MC a la presidencia municipal, ¿sí quedó firme o ya la sustituyeron? No, ahorita todos los candidatos y ¿Que se candidatas registraron? que se han registrado están firmes. Una vez que nosotros aprobamos el registro, el partido político ya no puede, de alguna forma, quitar candidatos o candidatas, porque ya Bueno, sí tiene... puede, pero ya no aparece en la boleta, ¿no? No, ¿O no podría, se no puede? podría. Es un derecho político electoral ya adquirido de la Sí, una vez que candidata ya está o del registrado, candidato una vez que está y las registrado. boletas emitidas, a no ser que te mueras. Y exactamente, y una vez que ya la boleta, que el nombre, que la boleta está impresa, ya no se puede cambiar el nombre. La única forma de sustitución, como bien dice, sería por muerte, Ujú. pero o la renuncia, pero en este caso subiría El suplente. la suplente o la candidatura suplente. Ujú. Realmente, una vez que ya hay Sería muy registro mala de suerte que murieran candidatos los o de dos. candidatas, pues es un derecho político electoral adquirido por parte de las personas. Ya. Arturo, ¿qué va a pasar con algunos municipios que tuvieron elecciones en junio del año pasado, gobernados por los hermanos González Vieira? Prácticamente eran presidentes de 3 municipios. Ya renunciaron, están siendo No, no perseguidos. renunciaron. Bueno, o ya los sustituyeron, o detuvieron lo y en este removieron. momento les tienen que dar licencia y poner al suplente. ¿Ahí qué pasa? ¿Hay una elección? No, el cabildo exactamente tiene que sesionar y llama al presidente suplente o a la Ujú. presidenta suplente. Ujú. En caso de que acepte, pues toma Ujú. protesta. En Sí. caso de que no acepte, Ujú. tienen que proponer ellos a Ujú. a una, Sí, a una y presidencia pasa interina. al Congreso del Estado. Y pasa al Ujú. Congreso. Acuérdate Exactamente. cuando murió Jorge Murat, Ujú. el suplente era Manolo Villaiza, pero Manolo Villaiza era en esa época subsecretario de Agricultura Sí, a nivel federal, a sí. nivel federal, era el segundo de Pesquera, creo que se De llamaba. Pesqueira, Eduardo Pesqueira Olea. Ese, un gordo, Un gordo. muy agradable, por cierto. Y entonces Manolo no pudo, Ujú. no sé qué Ujú. argumentaron, y en el Congreso del Estado decidieron que fuera Amado Camarillo. Amado Camarillo Sánchez. Algo similar puede ser. Ujú. Así es. Ujú. Sí, no vuelve a haber elecciones extraordinarias Ujú. en esos municipios. Ahora, digamos, ¿por qué se permitió que los González Vieira participaran si tenían carpetas de investigación? A ver, hay los O sea, institutos. ¿eso no lo investiga el Los Instituto partidos, Electoral? no. Los partidos políticos son institutos de interés público. Hay dinero público que se le da al partido y no solo para buscar el voto, sino para su mantenimiento ordinario. Dependería de cada instituto político investigar en su propio ámbito interno si va a permitir que un candidato o candidata tenga investigaciones ministeriales, tenga sanciones administrativas. Lo único que investiga el instituto son los requisitos de elegibilidad. Ujú. Es decir, que sean residentes, que cumplan con la mayoría de edad, que estén en el listado nominal Que no tengan antecedentes penales, y etc. que no hayan sido suspendidos en sus derechos Exactamente, político-electorales por Ujú. un juez penal. Bueno, ¿y los partidos políticos sí hacen este trabajo? Los partidos ¿Sí políticos investigan a sus candidatos? deberían de ¿Pero lo hacen? tener O una... sea, Cuando los presentan a nosotros, cumplen con los requisitos de elegibilidad. Ujú. Más allá de los requisitos de elegibilidad, Sí, habría que no invitar estarían a los obligados. presidentes de los partidos, de estos Vieira. es MC. Yo tengo una conocida que compitió contra uno de ellos hace Ujú. tiempo, Ujú. no en esta elección, sino en la otra. Y ella iba por algún partido La Chichuca, político local, ¿por qué municipio? Ciudad Cerdán por alguno de y San esos. Nicolás, Buenos Aires. Por Los 3 alguno de municipios. esos, por alguno de esos. Y nos contó todo lo que le hicieron. Le hicieron la vida imposible, amenazas, Ujú. y es esta familia. Pero, a ver, es que como que la función que él tiene no es ser el analista de la moral de los candidatos que te proponen los partidos políticos. Eso es una cuestión interna de los partidos, que los ciudadanos juzgan si le conviene este candidato o le conviene el otro. Yo iría un poco a la parte, eres Jesús, Roberto, Jesús Arturo. Arturo. Jesús, Arturo y Baltasar tu apellido es Trujano. Baltasar Trujano. ¿Qué eras de Valerio? Soy su tataranieto. Sí. Gran personaje, Valerio Trujano. Mi hija se llama Valeria. Gracias a eso tenemos El mole de caderas. no el mole, porque ya existía el guasmole, sino la matanza en Guajuapan. Valerio Trujano, un héroe nacional. Así es. Qué interesante. Ujú. Dices que estuviste en la elección del 18 y en la del 24. Es evidente que en la del 18 hubo fraude electoral. Quizá no se demuestre legalmente esto, pero es evidente que hubo cosas que no fueron normales.
y que en el 24 este escenario se modificó algo. Te pregunto si hemos avanzado como sociedad poblana, tanto las autoridades del INE como las dirigencias de los partidos políticos y los ciudadanos en términos amplios, en esta concepción de madurez política y de participación ciudadana. Porque el abstencionismo sigue siendo el gran problema de los mexicanos y de los poblanos. ¿Qué pasa? ¿Lo han estudiado ustedes? Yo considero que sí hemos avanzado muchísimo en cuanto a participación ciudadana. En el 2021 tuvimos una participación ciudadana siendo elecciones intermedias, iguales que la presidencial. Algo que pasa mucho en Puebla es que las elecciones municipales encienden pasiones muy fuertes. Es muy difícil desvincular al ciudadano o a la ciudadana poblana de la vida política, no tanto de su estado o de su distrito, sino como de su municipio. Es donde más se da el combate. Es donde más se da el combate, es donde hay... O sea, no nos importa tanto quién es presidente, quién es gobernador, Así. quién es presidente municipal. ¿Quién es presidente municipal? Ni siquiera el diputado. Exactamente, o sea, pues presidencia de la República, gobernatura, a lo mejor platicas en redes, pero algo que yo he podido ver en Puebla, que no vi en otras entidades, antes cuando era funcionario federal, es que pues podrás salir ganador tu partido, presidente, senador, diputado federal, gobernador, pero presidente municipal es otro boleto, es otro cantar. Incluso aún habiendo coaliciones federales en el municipio, pues no. O sea, vamos coaligados a nivel federal, a nivel gobernador o gobernadora, pero a nivel municipal, pues cada quien, ¿no? Entonces, realmente eso genera una participación buena, ¿no? Sí, muy buena, porque en primer lugar te das cuenta que a pesar de todas las malas prácticas que pudiera seguir habiendo en cuanto a la compra y coacción del voto, pues en los municipios los resultados sí son de acuerdo al que camina el del territorio, sí se le castiga. Salvo sí en se estos le premia. 4 donde va a haber elecciones extraordinarias ahora. Exactamente. Pero, o sea, sí nos aumentarías la calificación del 18 al 24. Sí, la ciudadanía poblana. Si en el 18 estuvimos por debajo del 6, o sea, fuimos reprobados porque hubo fraude electoral. En el 24, ¿con cuánto pasaría? Sí, la ciudadanía poblana en participación ciudadana es un 9, realmente. ¿Un 9? Pero, ¿y por qué el abstencionismo se mantiene? Muchas veces nuestras es una fórmulas forma de para participar, ¿no? Para el abstencionismo, y también yo creo que ahí ya tenemos que hacer muchas... estamos votando como votábamos hace 34 años. Las reformas de los 90, en donde había, tú puedes votar si estás en tu sección electoral, porque en ese momento la geografía electoral era muy diferente. Tú puedes votar si apareces en este listado nominal, pero pues si andas de viaje no puedes votar, y sin embargo, yo instituto, porque operativamente no le daría al Instituto Nacional Electoral de otra forma, te tengo que cortar el listado nominal antes porque tengo que verificar que efectivamente estés en este domicilio. ¿Qué pasa? Yo creo que la ley electoral no ha evolucionado como han evolucionado las redes sociales, los movimientos territoriales, el que yo me sienta ciudadano de Zacapuaxtla, pero vivo en Puebla y no haya actualizado mi credencial y ese día quiero votar, pero ya se me acabaron las boletas de las casillas especiales. En primer lugar, la forma del abstencionismo, muchas veces no hubo cambio de domicilio en la credencial. Y no quiere decir que el ciudadano no quiera votar, sino que está registrado en un listado nominal o en una sección electoral diferente. Entonces, ese nos arroja un puntito por ahí negativo en cuanto a la participación ciudadana. Si nosotros veamos... toda la propaganda que se hace, actualiza tu domicilio, tienes tanto tiempo, etcétera. Y pues usted lo puede ver en las casillas, hay mucha gente formada quejándose de que, oye, yo aquí votaba siempre, pero me fui nada más 2 meses y me pidieron la credencial del otro lado, aquí llevo viviendo años. Creo que el INE, y bueno, más que el INE está para lo que dice el mandato de la autoridad legislativa, que el legislador debe darse cuenta que la ciudadanía ya cambió, que le debe dar la mayoría de edad a la ciudadanía y que debemos de tener cuestiones más flexibles para poder actualizar la credencial para votar con mayor tiempo cercano a la jornada electoral. Solamente los del círculo rojo político están viendo, es febrero, sí tengo que actualizar mi credencial. Muchas veces las personas se ponen ya en la incandescencia política en mayo, cuando ya hubo debates, cuando ya están viendo cómo las candidatas y los candidatos ponen más interesante la campaña electoral. Pero para ese entonces ya está cerrada la credencial. Ahora, ¿no crees que
¿Ya llegó el momento del voto electrónico? Yo creo que ya llegó el momento Y del fraude electrónico. de reformar muchas cosas, no solamente el voto electrónico. También tenemos primero Por un que tema de reformar costos incluso. el listado nominal, tan fácil. La lista nominal se imprime en el mismo papel seguridad Ujú. de las boletas. Cuesta carísimo imprimir tantos del listado Sí, nominal. es como imprimir billetes. Es como imprimir billetes. Podríamos generar un sistema que nos permita que cada representante tenga una clave especial para entrar solamente a la lista nominal de la casilla que le corresponde Ujú. y poderla leer en ese momento. Ujú. Algo que sí es reconocible de la autoridad electoral del INE es que se castiga mucho que no regreses tu listado nominal. Hay multas a los partidos, incluso ya hay partidos que ni siquiera dispersan el listado nominal por si se lo quiere quedar el representante ante casilla. Entonces, en eso estaríamos ahorrando muchísimo dinero, dando muchísima versatilidad para que la gente que sí quiera votar ese día vote. Podría ser que todas las casillas fueran especiales y mientras estés en el listado nominal y tu credencial sea del distrito y de... o sea, sí puedas votar por la Aunque autoridad sea una que haya semana ahí. de votación para que no se sature, no se caiga el sistema, todos quieren votar al mismo tiempo, bueno, pues a ver, Ya tenemos una a- semana para que se permite la votación. Yo creo que sí lo podríamos hacer en un día. Sí, por medio de los sistemas informáticos sí nos debería hacer en un día. Es más, ahorita tenemos el voto anticipado. Nos sale muy caro porque al final la impresión de boletas es por cuestión de volumen, su costo. Ujú. Pero imprimimos boletas para las personas que se encuentran en una situación de cama, en una situación de postración y se les lleva antes. Ujú. En cuanto al voto en el extranjero, no todos son boletas electorales, también se da una clave, una contraseña para que el ciudadano o la ciudadana pueda entrar y pueda votar por medio ya no de una urna electrónica, por medio de internet. Ujú. Porque tan solo en Chicago había un listado nominal de mexicanos residentes en el extranjero un poquito más grande que en Morelos. Entonces, ¿cómo llevamos el paquete electoral? ¿Cómo llevamos todo? Yo creo que ya debemos de avanzar en ello. Siempre va a haber la situación del fraude, de la desconfianza. Eso lo va a haber siempre. Y no lo hay solamente aquí, lo hay en México, lo hay en Estados Unidos. Ahorita Donald Trump y Elon Musk están diciendo que en determinados estados donde hay votación electrónica y que perdieron los republicanos, hay que acabar con la votación electrónica porque se hace fraude. Pero también puede haber en la que sí ganaron los republicanos y ahí sí no hubo fraude. O sea, ¿tú crees que en el 2030 podríamos ya estar votando de manera electrónica? Yo creo que podríamos avanzar y por lo menos que la elección Son 6 años, anticipada, ¿no? la votación anticipada para personas que se encuentran enfermas en situación A de ver. calle, podría ser electrónica y no impresa. Primero los pobres, ¿no? Lo que nos dijeron, ¿no? Primero los pobres. No tenemos una credencial de identidad en México. La credencial del INE no es una credencial de identidad. Funciona como tal, En pero no lo Europa, es. En Europa, en Estados Unidos, tú naces con un número. Ujú. Tu número de seguridad social, el Security Social, como le quieras llamar. Y con ese número te mueres. Y ese número va en tu pasaporte, va en todos tus documentos, todas tus gestiones, todo llevas ese número. Aquí no es posible. ¿No sería mejor empezar primero por reconocernos en esa parte de nuestra identidad? El número 00001 es fulano de tal, y de ahí en adelante todos los demás 130 millones de mexicanos y los que vengan. Ha habido un debate en cuanto a que nuestra credencial para votar con fotografía sea el medio de identidad por excelencia. Cuando yo entré al INE, había muchos debates en que se generara la cédula de identidad por parte de gobernación. Pero Ahí es donde está el precisamente tema. fue en ese entonces la oposición, que ahorita es el partido en el poder, quienes se resistieron a ello para que el partido gobernante en ese momento no tuviera todos los datos El de que la lo ciudadanía. propuso fue Fox, en la época de Fox, ahí fue donde se propuso. Y la oposición era el partido gobernante ahorita, ¿no? O en su gran mayoría. ¿Qué decimos del INE? Diferente a muchos países latinoamericanos donde el voto es obligatorio, donde si no vas a votar te sancionan ¿Ecuador? o te multan, aquí no es obligatorio. Si no, de alguna forma, no hay no se engancha al ciudadano para decirle esto te va a servir para identificarte y también para votar, tendríamos menos participación ciudadana. Creo que se sacrifica de alguna forma el usar un documento de identidad por un documento de identidad que también te permite votar Sí. y por Sí, pero una... los niños no tienen documento de identidad.
Sí, exactamente. No lo tiene. Tiene su credencial para votar a partir de los 18 años. Otra cosa. ¿Por qué tenemos solo un día para votar? ¿Por qué? El domingo, en este caso el 23, bueno, es una elección extraordinaria, lo que sea. ¿Por qué en otros países la votación se abre antes y la gente puede empezar a votar en determinados lugares? Porque no les gusta hacer fila, porque son personas mayores, porque no tienen tiempo, porque van a salir de viaje, pueden adelantar su voto. En este caso, México, todas las filas que hay en las casillas alejan a la gente para votar. Exactamente. En el pasado, cuando los contrincantes eran PRI y PAN, los priistas sabían que para poder ganar tenían que llegar antes que los panistas que iban a misa de 10. Y después de la misa de 10 iban a votar. Entonces se presentaban los piristas, así se decía, en aquella época, y llenaban las casillas y arrancaban y pues, se robaban las urnas y mil cosas, ¿no? Todavía por ahí algunos actores que podían hablar de estos asuntos en vivo. Y ya después llegaban los otros y votaban y hacían su fila. Ya a las 2 de la tarde, el sol, todo, la gente decía, no, ya que bueno, regreso en la tarde, pero resulta que llovía y entonces pues tampoco regresaban. ¿Qué sucede si tenemos 2 días para votar o 3 días para votar? Yo coincido que con una reforma electoral que contemple el voto electrónico, la votación por internet, que de alguna forma simplifique y abarate lo que nos cuesta una boleta, lo que nos cuesta la documentación electoral, podríamos tener más días para votar. Lo que sí siempre tenemos un solo día es para hacer el cómputo del voto, precisamente para que no exista... Pero con un sistema de cómputo así, pues se va haciendo prácticamente en automático. Pero no podremos dar el resultado. Eso sí tendría que ser en un solo día, en un solo momento. No, los resultados a las 10 de la noche del día de las elecciones. Pero yo digo que desde el sábado votes. Todo el mundo dice, no, es que a las 8 de la mañana abren. No, pero ¿para qué vas a las 8? Si en lo que montan la casilla, a mí me ha tocado muchas veces, montan la casilla, falta un tornillo, falta el diurex, llegó la chava tarde, el que tiene que contar y firmar los votos por atrás, está demorando. Y ves que lo hacen adrede. No han abierto la escuela. Lo hacen adrede. Sí. ¿Para qué? Para que la gente se desespere, porque ya están las monjitas, ya están los sacerdotes, ya están los estos y los otros que son los que van en la mañana porque ellos trabajan, tienen que producir el día domingo, ¿no? Y entonces dejan a la buena de Dios el proceso electoral porque no han abierto la casilla. Ahí en ese caso podemos culpar a alguien los ciudadanos. Yo puedo ir al tribunal electoral y decir, acuso a los funcionarios que no abrieron a las 8 de la mañana. No se ¿Por puede qué? culpar a los ciudadanos. No a los ciudadanos, a los funcionarios. A los funcionarios. Al final los funcionarios son ciudadanos que no les pagamos. ¿Y yo qué soy? Que no... ¿Y yo qué soy? Bueno, ciudadano contra ciudadano. Sería muy difícil que nos aceptaran ser funcionarios de mesas directivas de casilla. Pero si ya de todas maneras no aceptan. Yo conozco cantidad de gente ahora en la última elección que le decían, no, yo no, conmigo no pueden. Oiga, pero es que mires por el país, esto es ni mal, yo no voy. Porque no quieren ir a los cursos, porque a uno que fue un amigo mío le tocó ser presidente. Y bueno, el pobre sufrió, que creo que hasta se enfermó después del estrés que tuvo ahí. De la jornada. Una casilla difícil. Al que le toca ser escrutador, bueno, otra bronca. Y cuando hay coaliciones, eso se complica. Peor todo. Y con un cómputo como el de la elección judicial, por eso lo va a hacer la autoridad. Ahora, si todas estas experiencias ya las tenemos, ¿qué va a pasar con la elección de jueces, ministros y demás hierbas? Tan cara y con un nivel de participación que están estimando será del menos del 10%. Y estás exagerando. Sí. No sé si vieron a la mañanera a la secretaria de Gobernación. A Rosa Isela. Rosa Isela, que yo no sé por qué me recuerda a una maestra que yo tuve en el kinder, el primero de primaria, no sé por qué, pero me recuerda mucho su estilo, explicándonos cómo vamos a votar. Creo que se tardó 40 minutos en explicarnos cómo vamos a votar. Que si el color, porque este es morado, este no sé qué, y el nombre, Oye, ¿es en serio esto? O sea, ustedes como instituto, como consejeros, no tienen la capacidad o la facultad de decir, oigan, esto va a ser un desmadre, perdón por la palabra.
Bueno, pues con es la una, experiencia que ya es tienen. una reforma, Es que se le toca al sistema federal. es una Sí, reforma pero constitucional. ¿pueden opinar? Sí, sí, No sí, pues, pueden opinar. deberían opinar porque además a ellos les va a tocar Sí, la elección sí, pues del sí, 27, pues sí. la de elección ya de jueces locales, magistrados y jueces locales. Si es una reforma constitucional, al final, pues no tendría el INE forma de desligarse de ella. Sí, muchas consejeras y consejeros del Consejo General del INE nos expresaron que a la Presidenta de la República, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Hacienda, se les explicaba la dificultad que habría en este momento, y principalmente en 2 estados, en Coahuila y en Veracruz. Pues imagínate. Porque ahí va a haber La elección presión del judicial narco. más elección, por ejemplo, de ayuntamientos. Entonces sí va a ser algo muy complicado. Van a poner casillas incluso diferenciadas. De alguna forma escucharon la opinión de la autoridad en que fuera diferenciado el cargo por color, y que también la ciudadanía, los funcionarios de mesa directiva de casilla no iban, vaya, si en una elección normal termina a las 5 de la mañana, ahorita sería algo imposible. Por esa razón, las juntas distritales, los funcionarios del INE van a ser los que en esta ocasión cuenten los votos de la elección judicial. Pero sí, es un reto la elección judicial, y hay que tomar en cuenta que Puebla El Instituto Electoral del Estado no participa en nada. en esta federal, no, porque es federal. ¿Qué estamos haciendo? Ya estamos adecuando la cartografía. Acaba de haber una reforma constitucional en Puebla para la elección judicial y también para el diputado o diputada migrante. Perdón, volviendo al tema de la votación, digamos, ¿cómo van a votar pues, por distrito judicial? Porque es cierto, la geografía electoral, es una la geografía electoral y otra la geografía judicial. Las cabeceras incluso son diferentes. En la federal, la circunscripción, por ejemplo, por lo menos en Puebla, ahorita se me olvidó, creo que es el circuito es el 6º circuito, Sí. coincide con el estado de Puebla, pero hay lugares donde los circuitos agarran 2 estados, o donde los distritos federales agarran varios municipios. Eso es lo que tendríamos que nosotros adecuar, tanto para la elección de magistrados y magistradas del Tribunal Superior de Justicia, para los jueces de distrito y para los juzgados municipales. A lo mejor en el juez de distrito es donde tendríamos que adecuar el marco geográfico electoral. Los distritos que ahorita tenemos locales, adecuarlos a distritos judiciales, y ahí poner un consejo municipal. Esa sería el Ahora, ¿tú reto crees que para el después del 2027? fracaso que se prevé, que todo el mundo está anticipando un gran fracaso en la elección del Poder Judicial de este mes de junio, ¿tú crees que después de ese tremendo fracaso, que no participa ni el 10% de la gente, ese sistema se va a mantener en el 27? Yo creo que se tiene que para los perfeccionar estados. y se tiene que bajar mi propuesta sería que sí se bajara a urna electrónica. Porque ya, o sea, por ejemplo, tenemos la revocación de mandato y la consulta popular, que no ha tenido gran participación ciudadana, pero aún así sí en la Constitución, sigue en la ley, y se tiene que seguir aplicando en caso de que activaran los solicitantes. Yo creo que a Puebla nos tocó la suerte de que no se implementa la reforma. Vamos a aprender de otras entidades federativas. No se dificulta tanto porque solamente tendríamos que adecuar los distritos judiciales al distrito electoral. El municipal podríamos poner igual número de consejos municipales, y en el Tribunal Superior de Justicia tal vez lo haría el Consejo General. Pero creo que el hecho de contar las boletas... Pero no solo eso, Arturo, sino sí, si la gente no sabe quién es su diputado por el distrito, si la gente no sabe quién es su diputado local, no sabe quién es su diputado federal, ¿cómo va a saber quién es el candidato a juez cuando ni siquiera puede hacer campaña? O sea, tiene un presupuesto mínimo para, digamos, para promocionarse. O sea, es totalmente absurdo. La elección es un capricho de López Obrador, que la presidenta, digamos, ratificó ese capricho, y hoy estamos viviendo las consecuencias. Va a ser un fracaso, un rotundo fracaso. Mucho dinero perdido. El problema es que ya no le podemos echar la culpa ni a Peña, ni a Calderón. No, pues no, porque esto ya fue del López Obrador. Ya no, ahora tenemos que apechugarla. Yo lo que estoy viendo, la elección judicial es una herramienta jurídica, se puede usar. Tendrá sus bemoles malos, pero también tiene sus cosas buenas. ¿En qué tienen sus cosas buenas? Yo en mis inicios inicié en un tribunal colegiado de circuito, y a veces era muy autocompositivo. Tenías que salir de ahí, tenías, como bien dicen, o sea, o el sobrino, o el amigo, o el del juez, o del magistrado, era el secretario proyectista.
Lo que sí estoy viendo ahorita en las campañas de mis amigos que sí salieron en la tómbola para ser candidatos a candidatas del Poder Judicial, es que lo que antes se veía como un solo bloque, ahorita se dividieron. Y realmente están tratando de ganar la confianza de la ciudadanía, por lo menos de la ciudadanía que sí va a votar con ellos. Ha habido muchas evidencias de jueces. Hubo un juez que acaba de liberar al que emboscó al convoy del ejército en Morelia, y por lo menos ya se da la crítica al juez: oye, tú liberaste a este delincuente, al que está probado que emboscó a estos militares, y hace 6 meses me estabas diciendo, escucha tu juez, cómo con esas pruebas que tienen van a poder hacer la elección judicial, ¿no? Ver, entonces, pues sí se genera un debate bueno. Los jueces juzgan por lo que tienen en la mesa. En la fiscalía. No por lo que leen en los periódicos, ¿no? Sí, por los elementos que aprueban. Los elementos que aporta la fiscalía. ¿Cómo se integró la averiguación? Exactamente. También a partir una de eso, el juez actúa. Exactamente. Pero al final no son robots. Al final sí queda una percepción de cómo vas a valorar y qué carga procesal, qué carga valorativa le vas a dar a cada prueba. Si bien es cierto, también el juez en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio tiene la opción de pedir a la fiscalía que concrete la acusación, que perfeccione su acusación. Yo creo que esas son las situaciones que de alguna forma van a limitar a que haya un mejor ejercicio del servicio público, del servicio judicial. Yo lo veo como una herramienta que, lo que decíamos hace un rato, por lo menos nos va a ayudar a tener una mayor participación ciudadana de la calificación y la actuación de un juez. Tiene sus pros, tiene sus contras. También hay la teoría de que el juez tiene que ser completamente ajeno a la sociedad, a la crítica, y se debe basar en la ley. Así era. Bueno, y así es en el mundo. Los jueces no digamos, la única excepción que es Bolivia. Compadres, no iban a primeras comuniones. Se mantenían los jueces ahí. ¿Quién es ese? Pues es juez. Es juez. Vivía en otro mundo. Entonces, pues es una herramienta. Puede ser usada para bien, puede ser usada para mal. Realmente va a ser la participación ciudadana. Podrían los ciudadanos, yo creo que de lugares donde esté más politizado el asunto, yo he visto lugares como Ciudad de México, Puebla, como Veracruz, donde realmente el debate entre los propios funcionarios del Poder Judicial, los que están a favor, los que están en contra, yo creo que sí van a enriquecer la función judicial, tan solo de los que están adentro. Esa es mi particular percepción. Algo sabrás de eso y por eso piensas eso. Nosotros que estamos fuera no tenemos ni idea, ¿no? Bueno, tú estás adentro, ¿no? No, yo estoy afuera. Oye, Jesús Arturo, Baltasar Trujano, otro tema. ¿Qué va a pasar con las multas que se cobraban a los partidos políticos? Que, digamos, un partido incurría en alguna violación, o entregaba a tiempo sus resultados, o comprobaba mal el uso de sus prerrogativas, de su financiamiento público, y ese partido tenía una multa. Y con esa multa entiendo que multa que aplicaba el Instituto Electoral del Estado, o creo que ya, digamos, multa el Instituto Nacional Electoral. Esas multas iban al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. Ahora que va a desaparecer el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, ¿esas multas qué? Bueno, ¿Ese dinero dónde va a quedar? El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología pasa a ser, de alguna forma, la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Parte de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, tendríamos que retomar esas multas a la Secretaría de Finanzas a nivel local, o bien a la Secretaría de Hacienda a nivel federal por parte del INE. El INE multa a los partidos políticos nacionales. Nosotros multamos al partido político local, y la multa consiste en que de tu financiamiento público yo te voy a retener. Pero el INE también multa a los partidos estatales, ¿no? El INE pone las multas. Bueno, a los partidos nacionales, a la dirigencia estatal y a los partidos nacionales. Fiscaliza todo. Lo que hace es de que a nosotros nos dice a los locales, aplícales mi multa, la que están haciendo. Aplícales mi multa, o sea, en su financiamiento. El proceso de revisión, de auditoría, de fiscalización, ¿quién lo hace? ¿El INE o lo hace el instituto? No, lo hace el INE. El INE fiscaliza partidos políticos locales y nacionales. El INE... ¿Y ese dinero de las multas dónde va a parar? Antes iba a parar al CONCITEP, al CONCITEP en el brazo local. Ahorita tendríamos que regresarlo a la tesorería del Estado, a la tesorería. No podíamos platicar eso fuera del aire.
Así es, entonces Eso decía, es una situación que, vaya, no tienen que pagar. Muchas veces se piensa que el partido paga, ¿no? Solamente sus prerrogativas se les descuenta, se les retiene. Oye, Arturo, este año entiendo que salen 3 consejeros electorales. Entiendo que incluso la actuación de los 7 consejeros de Puebla fue cuestionada por el PAN, fue cuestionada por una candidata a la presidencia municipal de Cholula. Incluso promovieron un recurso que se fue hasta la sala superior, pidiendo su remoción, su destitución. Primero, ¿qué pasó con digamos, cómo lo resolvió la sala superior? Entiendo que desechó esa acusación. Mi pregunta es, ¿quién defendió a los consejeros? ¿Se defendieron ustedes mismos? ¿Hubo una defensa, digamos, por parte del órgano? O sea, bueno, ¿qué pasó? Fueron 2 situaciones. En una se fue a sala superior, en donde se impugna la elección y se impugna el resultado de la elección, pero sala superior no conoce acerca de los procedimientos de remoción de las y los consejeros, lo conoce el INE. En cuanto a las denuncias que interpusieron las diversas, no solamente tienen que ser candidatos, también pueden ser actores políticos, ciudadanos, interponen quejas por procedimiento de remoción a las y los integrantes del Consejo General del Instituto. Lo que hace el INE es, bueno, primero las interponen, ¿no? Analiza si el tribunal de alguna forma valida o no valida la elección. ¿El tribunal estatal? El tribunal, toda la cadena del tribunal, hasta llegar a sala regional o a sala superior. Una vez que el tribunal valida la elección, con eso el instituto determina, la Secretaría Ejecutiva del instituto determina si le da entrada o no. No se le dio entrada a ninguna. Ni siquiera tuvo entrada. No, ni siquiera tuvo entrada. No hubo entrada, no hubo elementos para que iniciaran el procedimiento de remoción. O sea, por falta de elementos se desechó entonces. Sí, todos se desecharon. Y digamos, ¿tú cómo valorarías el trabajo de los consejeros? Bueno, pues seré consejero en boca propia, pero de verdad creo que todo el sistema electoral, no solo en Puebla, pero ha avanzado mucho. El hecho de que ya haya diputadas al 50% en el Congreso del Estado de Puebla, que haya verdaderamente una paridad efectiva en el Congreso del Estado de Puebla, que hayamos avanzado mucho, no hemos llegado al 50%, pero hemos avanzado mucho en mujeres y hombres en los ayuntamientos, que a pesar del debate que se da por la implementación de acciones afirmativas y por la implementación de la violencia política de género, por las medidas cautelares de violencia política de género en contra por la violencia política de género contra la mujer, se ha avanzado mucho. Realmente han avanzado mucho el inicio de investigaciones por BPG, ha avanzado mucho que ha habido presidentes municipales que ponían a las regidoras en su oficina, era el lugar donde se guardaban las escobas, donde se guardaban las cubetas, porque pues, ¿qué iba a hacer una regidora? No, sino limpiar la casa. Ya no hay el hecho de que muy fácilmente, pues vete a limpiar, vete a barrer, o tú no puedes participar por eres mujer y regrésate, lo podrán pensar, pero por lo menos ya no lo exponen. ¿Qué nos falta? ¿Qué es lo que tenemos que ir actualizando? En pláticas que hemos tenido con medios de comunicación, con muchos medios, oye, pero es que también ya se utiliza como herramienta política para intentar... Así es, intentar ya cualquiera se siente agraviado por violencia política de género. Al final, es una herramienta. Al final, pues un abogado se va a tratar o algún actor político va a tratar de utilizar eso como una herramienta política. Tenemos que ir perfeccionando, de alguna forma adecuando a que sin que se restrinja la libertad de expresión, sin que se restrinja esta situación, se pueda hacer una crítica a la mujer por el hecho de ser funcionaria o aspirante política sin que sea el hecho de ser mujer. Arturo Baltzar, ¿no crees que el Instituto Electoral del Estado se burocratizó? O sea, como que de momento se llenó de burócratas, dicho con todo respeto, burócratas del INE, y de momento se llena de burócratas del INE, bueno, de vocales del INE, cuando antes, pues yo recuerdo que había rectores, había académicos muy reconocidos, o ex rectores, o había empresarios, o profesionistas, digamos, muy prestigiados. Entonces tenían como mucha autoridad moral, y hoy vemos un instituto, pues yo diría burocratizado. Politólogos. Voy a dar una opinión. O sea, a lo mejor no te gusta mi comentario, voy a dar una opinión como Arturo, no como consejero. No puedes dividir tu... Pues no podría, pero de alguna forma
¿Qué pasa en Puebla? En Puebla yo era vocal ejecutivo del INE en el 2018. La elección del 2018 hace un parteaguas no solo en Puebla, sino en el sistema político electoral mexicano. A partir del 2018, el Consejo General del INE, no solo en Puebla, sino en muchos estados, nombra funcionarios del INE de carrera como consejos del Consejo General. ¿Por qué? Porque yo creo que de alguna forma lo que falló en el 2018 fueron las cadenas de custodia, la bodega electoral, fueron cuestiones muy técnicas. Pero fue la parte operativa. Fue la parte operativa. Pero digamos, Entonces, eso no lo resolvían los consejeros no estaban en la parte operativa, eso siempre ha estado en poder de la burocracia electoral. Exactamente, y de alguna forma, pues yo creo que la razón que tuvieron los consejeros y consejeras del Consejo General del INE fue fortalecer la parte operativa de los soples, la parte técnica. Con burócratas o con operativos. Con operativos. Oye, o sea, ¿qué hace Y un disminuir consejero? la parte política. ¿Qué hace un consejero? Nosotros como consejeros... Son como en la mafia, el consigliar. Nosotros como consejeros tenemos que establecer primero las políticas generales y adecuar la ley electoral al hecho específico, a la norma específica, a través de lineamientos. Hacemos lineamientos, no podemos hacer leyes, pero sí hacemos, por ejemplo, ahorita para adecuar el diputado migrante o la diputada migrante tenemos que hacer un lineamiento. Sí. Entonces, Oye, es prácticamente robustecer la son estructura. Son una parte operativa. Somos una parte operativa. Netamente, el trabajo de un consejero yo creo que es 80 políticos. No deciden. Sí decidimos. Decidimos cómo se aplica la norma y si se viola la norma. En Puebla nuestro salario es de 80,000 pesos. ¿Hay de primera y de segunda o todos ganan lo mismo? Los 7 consejeros y consejeras ganamos lo mismo. Lo mismo. Salvo el Hay presidente, estados ¿no? donde la presidenta gana lo mismo. Hay estados donde la presidenta gana más, pero aquí en Puebla... ¿Y no hay los nada 7 por abajo de la ganamos mesa? lo mismo. No hay nada. Bonos. Sí, ¿no? Sí, Hay bonos cuando es tienen proceso electoral, pero cuando es porque proceso electoral. así lo determina la ley electoral para no pagar... Auto, gasolina, gastos, Sí, tienen gastos, sí, claro. No, guaruras no tenemos. No tenemos. Yo tengo un desempleado que a lo mejor sí lo puedes ayudar allá. Va a haber convocatoria Oye, en muy poco entonces, tiempo. salen 3 consejeros. Salimos 3 consejeros. Tú sales. Un servidor y 2 colegas, dos compañeras. Entonces, la convocatoria podría venir para 2 mujeres, un varón, o en su caso para 3 mujeres. O sea, tú sales por ley, porque ya cumpliste. Sí, salimos porque el 3 de noviembre se concluye el periodo qué de haces? 7 años. Bueno, ahorita estoy enfocado en terminar mi cargo, en terminarlo y en adecuar el caso de que haya... Para mí, sí tuve una identificación con los grupos vulnerados, incluso presidí por ahí una red nacional para la democracia inclusiva, para la comunidad de la diversidad sexual, para indígenas, para personas migrantes, para personas discapacitadas. Es un tema que a mí en lo personal me gusta mucho. Mi meta ahorita es poder adecuar la reforma constitucional del diputado migrante a un lineamiento que nos permita tener diputados migrantes en Puebla que residiendo en el extranjero puedan ser incluso que el recinto legislativo... Porque hay un problema legal, o sea, la legislación local exige residencia. Ya cambiaron eso, con la reforma constitucional ya no se exige eso, ya no se exige esa residencia, ya adecuaron esa reforma, incluso el migrante va a poder seguir estando en Estados Unidos. ¿Cuál es tu futuro? O sea, tú sales en noviembre. Salimos en noviembre, yo tengo la opción como vengo del INE, del Servicio Profesional de Carrera del INE, tengo la opción de poder reincorporarme al Instituto Nacional Electoral. A la parte operativa. A la parte operativa. A nivel nacional. A nivel nacional, sí, a nivel federal. Esa opción la tenemos los vocales. ¿Cómo es el proceso de renovación de los consejeros locales? Yo creo que en unas 2 semanas se lanza la convocatoria. Esa convocatoria la emite el INE. El INE, el Consejo General del INE. Se lanza la convocatoria para consejeras y consejeros. Una vez que está la convocatoria, hay un examen. El examen consta de conocimientos técnico-electorales, es decir, de la ley general del sistema de medios de impugnación, de la ley electoral, ya sabemos de la cómo son los exámenes a los funcionarios. Aquí hay historia. No. Pero ese examen no lo pone Puebla, lo pone la fiscal. Lo pone el INE a nivel nacional. Y lo pone el Ceneval. Es un examen que es en línea. Ceneval, una institución que creo que no le gusta mucho al gobierno. Pero bueno, lo sigo ocupando el INE. Muy bien. Todos hacemos examen, o sea, entonces, examen. Se hace el Se hace un examen y después
Los que pasan es un a- examen de razonamiento verbal, razonamiento matemático y luego de ya- conocimientos sí, técnicos. Es el Por primer cada proceso cargo, de selección. es el primer proceso de selección. De ahí pasa una segunda Los ronda. más altos pasan a un Pasan. ensayo. Ujú. El ensayo también se hace en línea y es valorado por el CIDE, Ujú. por la UNAM o por el Colegio de México. Está bien. Lo que se valora de ese ensayo es que realmente no traigas la estructura de una sentencia, ¿no? Muchos son así en la ciudad. Es un ensayo más que nada que se valora periodísticamente. Por eso tenemos muchos consejeros y consejeras ahorita que son periodistas. Ujú. Ah, pues ahí está tu futuro. Ya está. Si en algo, sí, maestro, mire, Sobre todo el que está practicando. y No posteriormente tiene carga para nada. hay una entrevista de los consejeros y consejeras del Consejo General del INE. ¿Y quiénes los eligen? El Consejo General del INE el Consejo elige a General los del INE, consejeros. elige a los consejeros de los OPIs. Ujú. Oye, Él se los pone y ellos nos quedan revuelven. 4 minutos o Sí. algo así. Yo quisiera preguntarte de Valerio Trujano. En serio, porque es un héroe poco conocido en nuestra actualidad, vamos, en el 2020. Sí, en los libros de texto ni se Ya menciona. ni se habla de Valerio Trujano. Y cuando yo era chavo, era chamaco, 14 años, 13 años, mi abuelo me llevó con mi tío el general Hernández Domínguez a Guajuapan de León. Y en el camino, que era una carretera espantosa, Con mucha curva, ¿no? y entonces nos parábamos a desayunar en Tehuitzingo, que ahí tenían unos amigos, no sé qué, nos platicaban, ¿no? Y ahí íbamos a Guajuapan y me iban contando del sitio de Valerio Trujano. Muy interesante la actitud de este hombre, que la verdad se la rifó, pero en serio, Valerio Trujano. ¿Guardas algún recuerdo de herencia de la familia Trujano que tengas? Tengo las cartas, mi abuelo tenía unas cartas que decía por las piedras vivientes de Guajuapan de León. Entonces, él hace la bibliografía de Valerio Trujano. Don Valerio, un arriero, ahorita sería un transportista, ¿no? Era un arriero de la época de la independencia, que precisamente por su profesión se hace amigo de Morelos. Ujú. Entonces, en estos caminos tenía una recua de mulas de aproximadamente 200 mulas. Podría haber sido un empresario muy prominente en ese, Es un pulpo camionero. en ese entonces. Sería socio de la de hoy. Sería un socio, yo creo que de DHL, ¿no? O algo así. Ajá. Entonces, precisamente por la causa, él era indígena, Sí. por la causa de Morelos se suma a la guerra de independencia, Ujú. pelea con Morelos estando Morelos en Tehuacán, lo manda al sitio de Porque Guajuapan de había León. mucha relación Tehuacán. Había mucha relación. Sí, de hecho los de Tehuacán se sienten a veces más veracruzanos o oaxaqueños que poblanos. Poblanos. Uno pregunta, ¿de dónde eres? De Tehuacán. De Sí, pero Veracruz. eres de Puebla. No, soy de Tehuacán. Sí, yo soy de Veracruz. Entonces, acude, una vez que termina el sitio de Guajuapan, acude al apoyo de Morelos en Tehuacán y tienen que ir a una escaramuza en un rancho que se llama La Virgen, que está entre Tepeaca, muy cercano a Tepeaca. Ahí hay una escaramuza, una pequeña batalla con los realistas y su hijo Juan es herido en la batalla. Juan Trujano es herido y él no concibe dejar a su hijo y se entrega a los realistas. Es fusilado en Tehuacán y se supone que en algún lugar de la ¿Su catedral de cuerpo dónde Tehuacán, está? en la catedral de Tehuacán, pero no está marcado. ¿Cuántos días resistió en el sitio? Fue uno de los sitios De los más largos. No tengo en sí la Y la cuando cuenta. la gente ya no tiene que comer, Ujú. es cuando toman la decisión de llamarle a los hacendados de esa época, los Mesa, los Charos, Sí. esto, maten a los chivos y denle de comer a la gente. Y ahí entra la Y matanza. ahí comienza la tradición de la matanza. Y sí, pues sí es algo de lo que estoy muy Entonces, ¿por qué orgulloso. dicen que es un platillo prehispánico? Sí. No, Nunca he es entendido. colonial. A Es ver, colonial. No es prehispánico, es colonial en todo caso, ¿no? A ver, ¿cuándo llegaron los chivos y chivas? Porque se necesitaban los dos para parear. ¿Cuándo llegaron? Yo supongo que llegaron con los Mesoamérica? españoles, no lo sé. La verdad no lo Los sé. trajeron los agustinos. Ujú. Y los agustinos se asentaron en esa zona, de ahí hasta la Costa Chica. Ujú. Entonces, por eso es una zona de cabras, de chivos, por eso. Ujú. Y por eso se hace la transhumancia. Llevar de la Costa Chica Ujú. a los chivitos y las chivitas, van caminando, van comiendo los oréganos, las biznagas, las hierbas y todo. Y traían un morralito. Y de morralito, traían 2 morralitos, según me contaban. Uno con sal. Bueno, uno con sal y el otro con oro Mm. o con marfil, o que recogían
en la Costa Chica donde estaba el contrabando de la nao de China. Mm. O sea, ¿por qué a los contrabandistas de la frontera de Laredo, Reynosa, Matamoros les dicen chiveros? No, no lo Pues sé. por eso, por eso. Pero así es, y mi hija se llama Valeria, ya no le Pues tocó es un nombre muy el bonito. apellido. Es un nombre muy bonito. Y ahora con las nuevas leyes ya te puedes cambiar el Ya apellido. lo vamos a le puedes cambiar. poner Trujano. Valeria Trujano. Vale la pena que un día uno de tus reporteros de investigación, todavía hay gente que habla, creo que Paco Fraile tiene un libro por ahí. ¿Así? De Porque él es de Valerio Huajuapan. Trujano, es de Huajuapan. Pero la personalidad de Valerio Trujano, por lo menos a mí, mi abuelo y mi tío abuelo, me la marcaron mucho, man. Valerio Sí, a mí Trujano. Por eso también. te pregunté qué Así eras es. de él, porque no es un apellido común. Así es, a mí también me la O sea, marcaron. ¿tus orígenes son oaxaqueños? Bueno, yo nazco en Veracruz, pero sí, Valerio Trujano era mi tatarabuelo, era el papá de mi bisabuelo. Pero no era de Huajuapan, él. No, él era de Guerrero. De Guerrero. ¿Ah, sí? De Guerrero, Sí, sí. pero muere fusilado En Tehuacán. en Tehuacán. Tehuacán. Ok. Sí. Sí. Bueno, perdón, pero... Muchas gracias. Para que vean que también Ya. sabemos de historia y no más pura grilla. Sí. Pues Arturo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la Qué invitación. interesante plática. Pues salud. ¿Ya? ¿Vamos? ¿Ya?